Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? Les habla Esteban Beitze y junto a mi esposa Karina servimos al Señor en una iglesia local, en la localidad de Mundro, Buenos Aires, y también con el ministerio Llamada Medianoche para toda Argentina y a veces también un poco más allá también. Hoy nos toca Gálatas 3, 10 al 14. Allí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Acá encontramos un argumento más a favor de una justificación por la fe en lugar de las obras que presenta el apóstol Pablo. El querer la justificación por la ley resulta en maldición. Podemos observar tres partes en esta argumentación. En primer lugar, una dependencia maldita. Cualquiera que quisiera conseguir la aprobación de Dios por guardar la ley de Moisés tendría que tener presente las siguientes consecuencias. La ley hace malditos a los que dependen de ella. Esto tiene que ver con el hecho de que la ley declara malditos a los que no la cumplen en absoluta totalidad. Pablo hace alusión justamente a Deuteronomio 27-26, donde dice eso. Si sumamos todavía Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por lo tanto, cualquiera que quisiera justificarse ante Dios guardando la ley tendría que cumplir los 613 mandamientos que ésta incluye. Ahora bien, hasta ahora nadie jamás ha podido lograr esto. Entonces la conclusión de Pablo es que, se encuentra bajo maldición. Es bien claro. Siguiendo esta argumentación, el apóstol llega a la segunda conclusión. La ley no justifica a nadie, como dice el versículo 11. O sea, nadie puede ser declarado justo por Dios por medio de guardar la ley. A esto añade otro argumento bíblico para darle mayor peso. El justo por la fe vivirá. Una cita de Habacuc 2:4. Y antes había nombrado que Abraham no fue justificado por obras, sino por creer en Dios. Versículo 6. El tercer argumento en contra de una justificación por obras la observamos en el versículo 12. La ley excluye la fe, dado que requiere las obras. Entonces, o es lo uno o es lo otro. No se puede hacer un mix de dos sistemas de salvación. Bien, tenemos en primer lugar entonces esa dependencia maldita. Pasamos al segundo lugar, una redención de la maldición. Frente a este panorama tan sombrío, existe un rayo de luz que rompe las tinieblas. Hay una posibilidad de salir de este sistema maldito. Allí Pablo presenta el hecho de la redención de Cristo. Empieza con una afirmación: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Redimir en este caso, en el griego exagorazo, tiene el significado de comprar un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. En este caso se aplica un pago hecho por el Señor para sacar a los judíos de su sistema esclavizante. Obviamente también se aplica a cada ser humano librado de la esclavitud del diablo, del pecado, de la sentencia de muerte eterna por medio de la muerte de Cristo. Lo presenta como un hecho consumado, pleno, perfecto. Pero claro, esto requiere una demostración. Y ahí viene el versículo 13. De acuerdo a Deuteronomio 21-23, los que son colgados en un madero estaban bajo maldición. Entonces eran malditos. Pero este pasaje nos señala proféticamente también la forma en la cual el Salvador llevaría nuestra maldición al morir colgado en un madero. La maldición fue quitada no porque Jesús guardara la ley, no, aunque la guardó, sino porque murió clavado allí en la cruz del Calvario. Allí la ira de Dios fue descargada sobre el que
fue hecho pecado. Justamente al infringir la ley, siendo considerado pecador, tenía que morir. El apóstol nos hace recordar el inmenso valor que tiene el sacrificio de Cristo, pero también lo que le costó a él. Fue hecho pecado. Cargó con la maldición y la condenación que nosotros merecíamos. Entonces, después de analizar primero una dependencia maldita, pasando por, en segundo lugar, una redención de la maldición, ahora veremos el resultado. Una fe bendita. Esta la observamos en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, el resultado de la obra de Cristo resultaría en bendición, la bendición de Abraham. Esa hace referencia al pacto abrámico hecho por Dios, por el cual fueron prometidas bendiciones tanto para judíos como para gentiles por medio de Cristo. Pero para que esto se hiciera realidad, primero la maldición tenía que ser quitada. Esto sucedió por el descendiente más sublime que tuvo este linaje, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en contraposición a la maldición ocasionada por intentar lograr la justificación divina por obras, encontramos varias cosas. En primer lugar, la obra de Cristo nos trae bendición. La única forma que el ser humano tiene para encontrarse bajo la bendición es en Cristo Jesús, como lo dice nuestro pasaje. Esa unión profunda y plena al aceptar y identificarse con el que murió en el madero del Calvario hace que nuestra maldición sea transferida a Cristo y nosotros nos quedemos libres de la misma. Además, la obra de Cristo alcanza también a los gentiles. O sea, el sistema legal fue dado al pueblo de Israel, pero la bendición de la salvación por fe viene a toda la humanidad por medio de Cristo. Todo aquel que la acepta por fe forma parte de la misma. Otra bendición nombrada por Pablo es que la obra de Cristo nos hace acreedores de la promesa del Espíritu. Esta no la encontramos prometida en el pacto abrámico, pero se encuentra implícito justamente por el hecho de poner la fe en Cristo. El creyente recibe el Espíritu Santo en el mismo momento en el que cree en Cristo como su Salvador personal. Así lo decía Pablo en Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, el creyente tiene a Dios mismo viviendo en sí, ese consolador, guía, ese poderoso Dios que nos capacita para el servicio a realizar. Entonces, al meditar en esto, nuestro corazón debería llenarse de gratitud, alabanza y adoración a Cristo. Pienso en tantas religiones y filosofías que hay en el mundo, las cuales proponen diferentes caminos, métodos y sobre todo obras que debe realizar el individuo para lograr, una paz interior, un futuro esperanzador, llegar a Dios o una deidad, o la meta que proponga, ¿verdad? Pero ninguno de estos métodos funciona. Todos terminan en la nada y producen frustración y, lo más terrible, la eterna condenación. Frente a ellos solo podemos decir, gracias Cristo, como dice una canción. Nos debería llenar de gozo y adoración, pero también de una responsabilidad, transmitir este mensaje a tantos otros que todavía se encuentran bajo la maldición y guiarlos en el camino a la bendición de Cristo. Que esto sea una meta, un propósito también para este día. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.